El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire en Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde les traemos los temas tan diversos como la democracia, la participación ciudadana, la educación cívica, la inclusión, los derechos humanos, todo aquello que tiene que ver con la construcción de la ciudadanía y con el quehacer de la ciudadanía en pro de una sociedad más democrática, más justa, más informada, sobre todo. Y me da mucho gusto recibir hoy en nuestro espacio electoral a la consejera nacional, a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Adriana Favela Herrera, quien nos visitó en Chihuahua y brindó una conferencia sobre el tema de la violencia política y democracia. Bienvenida, consejera. Gracias por la invitación para estar aquí platicando con el auditorio. Muy bien, vamos a empezar, con tu visita, con el objetivo de tu visita a Chihuahua. ¿Cómo se dio? ¿Cuál es el tema que nos traes en el marco de las actividades del Día Internacional de las Mujeres? Pues mira, me invitó el Instituto Electoral de Chihuahua precisamente a hablar de lo que es la violencia política contra las mujeres y la democracia. Y durante la plática, pues yo les estuve mostrando datos, ¿no?, de cómo hemos avanzado las mujeres en la participación política en México, que hemos avanzado de manera fenomenal, ¿no? Ya tenemos paridad. Acuérdense, la paridad es la mitad de los cargos o de las candidaturas para las mujeres y para los hombres. Ya tenemos paridad en la integración de la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión. Tenemos casi integraciones paritarias en los congresos locales, ¿no? Ya mínimo tienen un 40% de mujeres en cada congreso de las entidades federativas. Tenemos más mujeres presidentas municipales cada vez. Entonces tenemos muy buenos números y yo creo que si hacemos un balance tendríamos que sentirnos muy orgullosos como país, como mexicanas, como mujeres, de todo lo que hemos logrado a lo largo de estos años. Y de hecho ocupamos el tercer lugar en el mundo de mujeres que están en los parlamentos nacionales. Y esto, te digo, es digno de reconocerse, sobre todo en el marco del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Pero también tenemos retos. Y uno de los retos más importantes es la violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Y esto qué implica? Que cada vez que la mujer participa en la cuestión política, que antes estaba reservada para los hombres casi de manera exclusiva, pues entonces se genera como la idea de que es el lugar que está ocupando la mujer como candidata, como funcionaria ya electa, era algo que le corresponde a los hombres, y desde ahí ya se generan ciertas circunstancias de violencia. Entonces nos empiezan a menospreciar porque somos mujeres, diciendo que no sabemos gobernar, que no sabemos hacer bien las cosas, que no tenemos la inteligencia, la capacidad, y todas estas cuestiones que tienen que ver nada más con nuestro género, es lo que se denomina violencia política contra las mujeres en razón de género. Y esta violencia pues ha aumentado en el momento que también se incrementa de manera considerable la participación política de las mujeres, ¿no? O sea, que irlo desterrando este fenómeno tan complicado que se da en este tema de la violencia política, ¿no? ¿Cuáles son estas conductas o cuáles son estos retos que han enfrentado y que detectas las mujeres una vez que llegan al ejercicio del poder? Pues mira, tienes toda la razón. Siempre les digo que siempre es un camino difícil, ¿no? Primero, para obtener la candidatura al interior del partido. Uh-huh. Luego, si lo obtienes, que te registren, y durante la campaña electoral también hay violencia. Si logras obtener los votos suficientes y lograr el cargo de elección popular, en el desempeño también se genera la violencia. Y hemos detectado que la violencia se está sobre todo dirigiendo a las mujeres ya electas como funcionarias, sobre todo también a nivel municipal, ojo, porque ahí hay muchísima violencia. Y ¿cuáles son estos casos de violencia? Por ejemplo, si son presidentes municipales, entonces violentan a las regidoras, a las síndicas,
no las convocan a las sesiones del cabildo, les ocultan información, no les pagan las dietas, ¿no? Que es como una remuneración por el desempeño del cargo, no les dotan de personal para que puedan tener los elementos para poder desempeñar su cargo, no les dotan a veces ni siquiera de oficinas o de papel, ¿te imaginas? Y luego también muchas veces si son mujeres presidentas municipales, hemos tenido casos donde las obligan a renunciar, las han amenazado, eso que quede claro que es terrible, las han amenazado con matar a sus familias si ellas no renuncian al cargo, por ejemplo, eso se ha dado mucho en Chiapas, o por ejemplo, a otra presidenta municipal la amenazaron con quemar a 2 diputados locales allá en Chiapas, en la plaza pública, si no renunciaba al cargo. Pues, ¿qué hizo la mujer? Claro que firmar su renuncia. Entonces, ya una vez que renuncia, por ejemplo, las mujeres pueden ir ante los tribunales electorales a decir que esa renuncia se obtuvo a través de violencia, de una amenaza, y luego ya se les puede entonces, si se acredita esta circunstancia, restituir en el cargo. Entonces, no es solamente estar acompañando a las mujeres candidatas, que esa es una tarea también fundamental que tenemos que hacer los institutos electorales a nivel local y nacional, sino también ayudarlas a las mujeres cuando están desempeñando el cargo, porque ahí la violencia se acrecenta inclusive, ¿no? Entonces, pues tenemos que estar siempre mirando todo el espectro. Y yo también reconocía en la conferencia que Chihuahua es uno de los primeros estados en la República Mexicana que esta red que teníamos de candidatas la amplían también a funcionarias electas, y eso hay que reconocerle al Instituto Electoral de Chihuahua este avance que ya se tiene, ¿no? Entonces también hay que hacer esta red con las funcionarias electas para que en cuanto haya un caso de violencia, pues ellas lo puedan denunciar, el instituto les pueda prestar algún tipo de apoyo, hacer un análisis de riesgo, ver cómo se le puede proteger a la víctima y llevar a cabo toda la investigación. Entonces eso es algo muy importante que tenemos que hacer. Así es, y muchas gracias por este reconocimiento que haces. Recientemente estuvimos en el municipio de Ascensión, es un municipio relativamente pequeño. Ahí arrancamos las jornadas de la presentación de la Red Nacional de Mujeres Electas y brindándole toda la información a las mujeres, no solamente de este municipio, sino que de la región noroeste del estado, sobre cómo detectar la violencia política en razón de género y cuáles son los canales para denunciarlo. Claro. Y justamente quiero regresar al tema de cómo detectarla, porque nos acabas de mencionar una serie de situaciones que, hay que decirlo, no todo el mundo lo reconoce como violencia. Exacto. La violencia, nosotros pensamos de que es un golpe, es un grito, es una amenaza, pero no nos lo imaginamos en los términos de que no te invitaron a una reunión, te negaron recursos para la oficina, no te dieron suficiente material para que operes. Y ahora que mencionas esta situación, sobre todo a nivel municipal, con las regidoras, con las presidentas municipales, si podríamos explicar un poco más a nuestra audiencia ¿de qué se trata cuando hablamos de la violencia política contra las mujeres en razón de género? Para dejar muy en claro de que no solamente, más bien, no es porque no se dé, estamos hablando de la violencia física. Pues mira, la violencia puede ser de distintos, de distinta naturaleza, ¿no? Puede ser violencia física, que la podemos reconocer fácilmente cuando te golpean, cuando te hacen algún tipo de daño físico, ¿no? Pero también puede ser la violencia emocional, puede ser la violencia simbólica, la violencia patrimonial, entre otras, ¿no? Sexual inclusive también se puede dar. Pero en el caso de la violencia política contra las mujeres en razón de género, te digo que se reconoce por estas conductas, son los actos o las omisiones que se realizan y que pueden afectar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. A eso se refiere violencia política en razón de género. O sea, y entonces muchas veces de los ejemplos que yo te ponía, ¿no? Hacen renunciar a una mujer, pero porque piensan que las mujeres no son buenas para gobernar. Por el simple hecho de ser mujeres, no es porque haya cometido un error o haya tomado una decisión equivocada, sino porque tú eres mujer, no sirves para gobernar, eso es violencia política, ¿no? Y entonces, por razón de género.
Porque también los hombres también pueden ser violentados, pero no es por el hecho de ser hombres, ¿sí? Sino que lo que estamos hablando es de la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y que se dé en el ámbito del ejercicio de sus derechos político-electorales, como los ejemplos que yo les ponía, ¿no? A lo mejor, si eres una mujer que está dentro de un partido político, si te esconden la convocatoria para participar, para contender por una candidatura a nivel interno, pues esa es violencia, porque te la esconden a ti por ser mujer, porque no quiero que tú participes, ¿no? Y no lo esconden a un hombre. O cuando estás ya como candidata, por ejemplo, vean cómo muchas veces a las mujeres se les critica o se hacen mensajes o críticas sexistas de decir, a ver, es que esta, por ejemplo, Adriana no debería estar en la política porque es mujer y no sirve, ¿no? O no debería estar en un cargo importante porque es mujer. Muchas veces también lo que hacen, otro ejemplo que te pongo, por ejemplo, es vincular a esa mujer con un hombre político y pensar que eres candidata o que estás en un cargo importante porque tuviste una relación sexual o sentimental con ese hombre, ¿no? Que no son los comentarios que se les hacen a los hombres, ¿no? Sino que generalmente, entonces, y que esos comentarios además afectan de manera diferenciada a los hombres de las mujeres. No es lo mismo que yo le diga a un hombre, oye, es que tú tienes muchas mujeres, porque eso en una cultura patriarcal machista sería como un símbolo de hombría y de virilidad, claro, ¿no? Y sería como, algo que se reconoce, a que yo le diga a una mujer que tiene muchas parejas sexuales, porque entonces ya ahí tiene una definición, ¿no? Que es pues denostativa y que además nos tachan de ciertas circunstancias. Entonces, a eso se refiere la violencia. Y te digo que tiene varias manifestaciones. Puede ser física, emocional, simbólica. Cuando tú puedes detectar la violencia es cuando hay un comentario que se le hace a una mujer y que si tú se lo haces a un hombre, entonces sonaría como... Ni al caso. Extraño, inverosímil o ridículo, ¿no? Sí. O sea, ¿cuándo has visto que a un hombre le diga, oye, ya engordaste? O ¿quién te cuida de los hijos mientras estás aquí haciendo tu campaña, ¿no? O es cierto que tú estás aquí gracias a que eres la novia o el novio de fulanito, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, ahí puedes ver que son mensajes sexistas y que te los están haciendo por el simple hecho de ser mujer. Cosa distinta a que yo te diga, oye, por ejemplo, oye Adriana, cuando tú fuiste presidenta municipal dijiste que ibas a fortalecer la seguridad y no lo hiciste. Eso no es violencia, eso es una crítica, ¿sí? Y esa misma crítica se le puede hacer a un hombre o a una mujer, ¿sí? Pero cuando ya se meten con tu aspecto físico, con tus relaciones sentimentales, con tus parejas sexuales, con otras circunstancias, ahí es por el simple hecho de ser mujer y es la violencia política y tener diversas manifestaciones. Entonces también por eso hay que insistir en que las mujeres la puedan reconocer para que la denuncien. Ahora sí llegamos al momento de reconocer y denunciar. Consejera, ¿cuáles son estos canales de denuncia? ¿A dónde puede dirigirse una mujer que se siente violentada en su ambiente político, de actividad política? Pues mira, tienen distintos canales, ¿no? Si es al interior, si la violencia se está generando al interior de un partido político, se supone que pueden ir al propio partido político que tiene sus propios mecanismos. Si no, pueden ir, de todos modos, al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, también a presentar la denuncia correspondiente. También cuando se trate, por ejemplo, de personas, mujeres que están participando en una candidatura, por ejemplo, a nivel municipal, de diputaciones locales, para la gobernatura, todo eso lo pueden denunciar ante el Instituto Electoral de Chihuahua, ya sea que sea la candidatura o el desempeño del cargo, también lo que tú dices que es un factor muy importante que ya hay que ponerle atención. Si se trata de cuestiones que tienen que ver con cargos a nivel federal, no sé, diputaciones federales, las senadurías, la presidencia de la República, entonces pueden ir al INE, que es la institución a nivel nacional. Pero también otra cosa, si se trata de mensajes en radio y televisión, la única autoridad que los puede bajar, aunque sea de una diputación local, un ayuntamiento,
candidatura a un ayuntamiento o a la gubernatura es el Instituto Nacional Electoral. Pero es muy sencillo, o sea, hay ya hasta inclusive formatos de denuncia. Digo, bueno, es sencillo en el sentido de que hay los elementos, ¿no? Para poder hacer las denuncias y la puedes presentar, supón tú, ante el Instituto Estatal Electoral local. Si ellos no fueran competentes, lo mandan al INE, ¿no? Cuando yo creo que también podríamos decirles a las mujeres que muchas veces si tienen alguna duda a dónde tengo que acudir, pues acude tanto al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua como al INE, que tenemos juntas locales en cada entidad federativa y también juntas distritales. Ni siquiera tienen que ir a la Ciudad de México, sino que lo pueden presentar pues en la junta más cercana a su domicilio del INE. También pueden presentar denuncias penales ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y también, en dado caso, pueden también presentar juicios ciudadanos, por ejemplo, como estas mujeres que yo les contaba que las hicieron renunciar, ¿no? Ellas, más que una denuncia, presentaron un juicio ciudadano para que le restituyeran su cargo, precisamente argumentando que las renuncias que habían presentado pues habían sido bajo estas condiciones de violencia, ¿no? Y ellas se vieron orilladas a firmar esos documentos pues, para que no mataran a la gente que estaba en riesgo de perder la vida por distintas circunstancias. Entonces, hay varias instituciones que se pueden involucrar. Entonces, vuelvo a repetir, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, el INE o los tribunales electorales pueden estar ahí a su disposición. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales también es otra opción. Entonces pueden acudir, ahí están los formatos también. También tenemos un protocolo de atención a víctimas, porque también otra cosa, sabemos que las mujeres a veces nos cuesta mucho trabajo denunciar los casos de violencia porque pensamos que no va a suceder nada o porque vamos a estar en una situación de mayor riesgo, ¿no? Entonces hay que también confiar en que las propias autoridades nos pueden estar acompañando, nos pueden hacer un análisis de riesgo, dictar medidas de protección, que puede ser desde que un guardia me sea asignado para que me proteja si es que está en riesgo mi integridad física, mi vida o la de mis familiares o personas cercanas, hasta pedirle a la persona agresora o ordenarle más bien que no se acerque a ciertos metros de distancia de la mujer que ha sido agredida por él, entre otras circunstancias. Entonces, sí es importante saber que tenemos todos estos mecanismos que se pueden activar cuando hay una mujer que está siendo agredida, y con la red esta que estábamos comentando de funcionarias electas o también de candidatas, pues también en cuanto están en esa red pueden mandar un mensaje, o sea, sí lo tienen por WhatsApp, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Estoy siendo agredida, violentada, ¿qué puedo hacer? Oriéntenme para que me digan a dónde tengo que acudir. Y también ustedes tienen aquí en Chihuahua toda una página, ¿no? Donde también pueden presentar sus denuncias y también tienen un número telefónico al cual pueden también acudir para solicitar información y también recibir orientación, ¿no? Así es, y aprovecho justamente para hacer este anuncio a manera de comercial. Busquen en la página institucional del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en la página web y también en las redes sociales, que es más fácil, yo creo, el anuncio, el aviso de los números de denuncia, orientación, o si gustan consultar algún tema. Ahí están los correos a los que pueden escribir si requieren, si no es tanta urgencia, o bien los números telefónicos de WhatsApp que pueden inmediatamente mandar el mensaje, y la atención es permanente, es 24/7. Así que aprovechen, ahí están los anuncios, los números y el correo electrónico para que denuncien, pregunten, consulten, no se queden con dudas. Consejera, de su experiencia en el Instituto Nacional Electoral, ¿qué tipo de conductas o cuáles son las denuncias más frecuentes que recibe el INE en términos de violencia política en razón de género? Pues mira, las que recibíamos hace apenas algunos años eran sobre todo violencia que se generaba en spots de radio y televisión en contra de las mujeres, sobre todo en contra de las mujeres candidatas.
por ejemplo, de Marta Erika Alonso en Puebla, cuando era candidata, que siempre la vinculaban a que tenía esa candidatura gracias a su marido Rafael Moreno Valle, Rafael Moreno Valle, también de otras candidatas igual en Puebla, en otras entidades federativas, ¿no? Entonces se analiza esos mensajes y cuando se ve que hay una violencia política en contra de la mujer involucrada, pues entonces se ordena que se suspenda la transmisión. Pero también hemos recibido muchísimas quejas ya últimamente, sobre todo que por violencia que se genera a través de las redes sociales. Y fíjense algo bien interesante. Ya puede ser que hagan una publicación en relación con una candidata, ¿no? Y que pongan ahí lenguaje, o sea, mensajes sobre todo sexistas, mensajes de odio. O también se pueden inclusive bajar aquellos comentarios que se hacen. Supongo que yo a lo mejor soy una candidata, ¿no? Y yo digo, soy Adriana Favela y soy candidata a tal cargo. Y mis propuestas son estas. Y si algún comentario dicen, claro, esta señora nada más está ahí porque, no sé, es la novia de fulanito o alguna cuestión esa, yo puedo denunciar ese mensaje y lo pueden retirar de las redes sociales, ¿no? Hemos estado en mucha comunicación con Twitter, Facebook, o sea, y las distintas plataformas de internet, y ellos nos dicen que primero, también la propia mujer puede denunciar inmediatamente ese tipo de comentarios a las propias redes sociales para también que ellos la bajen, pero que si no lo hacen, entonces con que haya una determinación de una autoridad a través de una medida cautelar, esto es así como un estudio previo del asunto, sí. Es suficiente también en cuanto se les notifique la sentencia para que ellos lo bajen. Entonces, eso también hay que difundirlo mucho porque creo que luego a veces las mujeres no utilizan tanto las redes sociales porque tenemos como miedo precisamente de las reacciones de los usuarios. Sí, es ¿no? que el ataque es terrible. Es terrible, así que te pueden insultar, te pueden denostar, hacer una serie de comentarios pues poco agradables, pero hay estos mecanismos. Entonces, nosotros ahorita en el INE, precisamente la mayor parte de las quejas que tenemos, ya no son tantas de televisión porque los partidos como que ya aprendieron que no hay que hacer mensajes que vayan en contra de las mujeres, pero lo que tenemos muchos son en redes sociales y tenemos esa cuestión de que sí se bajan esos comentarios. Muy importante, muy presente. Importante lo que nos está diciendo la consejera Adriana Favela. Ya los comentarios denostativos, los comentarios que representan violencia política en razón de género en las redes sociales son denunciables y son sancionados. ¿En qué sentido? Se eliminan, se quitan. ¿Cuáles son los retos inmediatos que visualizas para, primero seguir avanzando, porque el avance tiene que ser permanente, pero también atender esa ola de violencia de todas las modalidades que va sobre las mujeres? Pues sí, pues yo creo que los retos precisamente es erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Creo que uno de los retos es, primero, que las mujeres identifiquen lo que es violencia, porque ya está tan normalizado, ¿no?, que nos digan cosas, ¿no?, en relación con nuestro físico, con nuestras capacidades, con nuestras supuestas relaciones sentimentales o sexuales, que a veces ya ni siquiera lo detectamos. Entonces, primero, que las mujeres aprendan a detectar lo que pueden ser casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Segundo, que denuncien. Porque también hemos visto datos en otras materias donde la denuncia casi es mínima en relación con todos los actos de violencia que viven las mujeres, y en la política, bueno, pues no es una circunstancia que se excluya de este fenómeno, ¿no? Siguen siendo pocas el número de las denuncias. Que sepan también que las instituciones electorales, tanto el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua como el Instituto Nacional Electoral INE, tenemos una política de cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres en razón de género, y que si denuncian vamos a estar ahí para acompañarlas, para orientarlas y para pues darle seguimiento a su asunto para que se resuelva y se investigue lo más rápido posible y se puedan tomar las medidas pertinentes. Que si ustedes denuncian, pueden lograr que esa persona que las violentó sea sancionada,
Pero además de una sanción económica que se le puede imponer, también hay medidas de reparación, se les pueden ofrecer hasta disculpas públicas, también se le puede inscribir en el Registro Nacional de Agresores, y eso también eventualmente le puede impedir a la persona que te estaba violentando que pueda acceder a otra candidatura y por ende a algún otro cargo de elección popular, porque también tenemos la idea de que ningún agresor tiene que llegar al poder, ¿no? También hemos tomado otras medidas, por ejemplo, como una cuestión que se llama la Declaración 3 veces contra la Violencia, sí, donde les exigimos a los partidos políticos que las personas que registren a las candidaturas no hayan sido condenados por violencia contra las mujeres en general, violencia intrafamiliar, violencia, casos de violación o abuso sexual, o que no sean deudores alimentarios. Porque entonces todas estas cosas que yo les acabo de narrar son las que más afectan a las mujeres, ¿no? Y a sus familias, obviamente. Y también, bueno, pues si se descubre esto, bueno, pues hay que retirarles la candidatura. También tenemos protocolos para atender a las víctimas, como ya les había dicho, tenemos guías para que puedan denunciar, y tenemos sobre todo estas redes de mujeres candidatas y funcionarias electas para también acompañar a las mujeres. Y también algo muy importante, yo les decía en la plática, que necesitamos también fomentar que los hombres se vuelvan nuestros aliados, porque luego los hombres son los que más violentan a las mujeres, no porque todos los hombres sean así, sino que es un fenómeno que se da. También necesitamos responsabilizar a los partidos políticos, que creo que les falta muchísimas cosas por hacer, porque ellos mismos son los que registran a los hombres que luego violentan a las mujeres candidatas, o que registran a una persona que luego llega a un ayuntamiento como presidente municipal y que violenta a las síndicas y regidoras, o a algún otro cargo de elección popular. Hay que involucrarlos y ser muy duros con ellos para que también respondan, porque ellos podrían estar frenando la violencia desde el interior de sus partidos. Y que no registren a gente que haya generado violencia en contra de las mujeres o sus familias. Y también decirles que, bueno, que este es un cambio cultural. Entonces es un proceso largo, pero si cada una de las personas hacemos lo que nos toca, nuestro granito de arena, tomamos conciencia de que no tenemos que violentar a las mujeres, que tenemos que respetarlas, por el simple hecho, adivinen de qué, de que simplemente somos seres humanos, igual que los hombres. Entonces no tenemos por qué hacer alguna diferenciación, y tienen también que darnos estos espacios que nos corresponden, porque somos más de la mitad de la población en este país, y tenemos derecho a la mitad de la representación política, ¿no? Y también que las mujeres nos animemos a participar, porque también yo les decía que también es un cambio interno, donde también las mujeres tenemos que irnos quitando todas las ideas que nos metieron de que somos inferiores a los hombres, y que tenemos la capacidad para estar ahí. Que a lo mejor no tenemos tanta experiencia como los hombres, pues claro que no, oye, los hombres llevan siglos gobernando, ¿no? Entonces tenemos que aprender y dar nuestro mejor esfuerzo. Y también es lo que yo les decía, que acuérdense que las mujeres no estamos aquí representando a Adriana o a ti como mujer en lo individual. Estamos representando a todas las mujeres que vienen atrás de nosotros, y estas puertas que ya abrimos, que ya están aquí y que nosotros estamos ocupando estos cargos, tienen que seguir las puertas abiertas, y por eso necesitamos también hacer nuestro mejor esfuerzo. No porque Adriana quede bien, sino porque las mujeres como género quedemos bien, y que digan, mira, sí vale mucho la pena que las mujeres estén ahí, porque tienen derecho a estar, ¿no? Pero también porque hacen cosas a favor de las mujeres y de la sociedad en su conjunto. Eso es lo más importante. Así es, y con este mensaje de la consejera nacional Adriana Favela Herrera, llegamos al final de nuestro espacio electoral. Te agradecemos mucho, consejera, gracias, por acompañarnos en este espacio. Bienvenida a Chihuahua, hoy y siempre. Gracias. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias, y un abrazo a las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Muchas gracias, hasta la próxima. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.